Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy, viernes 8 de junio, revisamos los hechos en caliente. En caliente, este miércoles 13 de junio, la Cámara de Comercio de Quito hace una invitación a todos los ciudadanos interesados en la política, dos conferencias magistrales de altísimo nivel, el expresidente de Chile, Ricardo Lagos, y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, ambos tratando temas de administración pública, de gestión política, aquí en Quito, en Quórum del Paseo San Francisco, de 11 de la mañana a 13:30. El ingreso es libre para todos los interesados. No se lo pierdan, vayan a las redes de la Cámara de Comercio si quieren más información. En caliente y en las noticias que nos atañen, la Comunidad Andina de Naciones ordenó al Ecuador desmontar la sobretasa arancelaria que había interpuesto el gobierno de Lenín Moreno como una de las medidas económicas. Un hecho que no agradó ni a Europa ni a Estados Unidos, mucho menos a la Comunidad Andina, donde ya los aranceles estaban al tope de lo permitido. La medida ha sido desmontada inmediatamente conocida la noticia ayer por la noche por el Servicio Aduanero Ecuatoriano y bueno, se espera que en el pedido de las cámaras no se vuelva a llenar el vacío con otra brillante idea que trate de entorpecer el comercio exterior. Me refiero a que no reemplacemos la eliminación de esta sobretasa con impuestos o con restricciones arancelarias o con restricciones de importación, Es el pedido de las cámaras. No ha habido pronunciamientos del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, después del anuncio. Se esperan para esta mañana. En caliente también, Diario Expreso publica hoy una investigación importantísima, $500 millones. 500 millones de dólares fue la cifra que se gastó el Ministerio del Interior de José Serrano en contratación de emergencia. Se contrataba en emergencia todo, desde helicópteros hasta luces para los parques. No estoy jodiendo, es una investigación publicada hoy en Diario Expreso a la que hay que seguir la pista, porque donde hay emergencia hay sospecha. Finalmente, y en caliente también, el audio del asambleísta Patricio Mendoza y el agricultor Rubén Olivo ha dado la vuelta a las redes sociales y al país y ha llegado hasta la Fiscalía, impulsado por César Monge y Héctor Yepes. Un audio en el que se discute la venta de ministerios por $1.5 millones, particularmente la venta del Ministerio de Agricultura, que hace clic y match con las declaraciones del propio ministro de Agricultura, que dijo hace semanas estos ministerios se venden por $1.5 millones. La sola declaración de los actores políticos se encuentra ya en manos de la Fiscalía para averiguar qué onda, qué hay de cierto. El asambleísta Patricio Mendoza, independiente, quien llegó a la asamblea por la alianza de Creo con otras bancadas, ha dado declaraciones ya asegurando que realizaba su tarea legislativa de fiscalización, que estaba en mitad de un proceso de investigación y que puso en conocimiento de las autoridades. Uno de los aludidos, el prefecto de Los Ríos, Marco Troya, de Alianza País, ha dado declaraciones desvinculándose de la supuesta compra o venta del ministerio, asegurando que no tiene injerencia sobre la decisión del presidente, que no nombra ministros y que es más, ni siquiera ni siquiera ha visto en muchos años al señor Rubén Olivo, que es quien hace la denuncia ante el asambleísta Patricio Mendoza. De todas formas, el ministro de Agricultura deberá comparecer ante la Asamblea Nacional la próxima semana por pedido de Héctor Yepes y explicar qué onda. ¿Cómo así su ministerio cuesta 1.5 millones? ¿Cómo así él lo sabía? ¿Y cómo así no denunció personalmente el hecho ante la Fiscalía? ¿Qué pasa en este país? ¿Quién lleva la iniciativa política? Se lo pregunto a mi invitado de hoy. Tengo el gusto de contar esta mañana con Carlos Rojas, periodista. No se vayan.
Gracias a ustedes por seguir la señal de la posta, gracias a Hyundai y a Sweden Coffee por confiar en este espacio, gracias a quienes comparten los contenidos de la posta. No se olviden de seguirnos en redes sociales, en todos los canales del medio de comunicación y en mis redes personales. Soy Anderson Boscan. Gracias, Carlos, por estar aquí. Bienvenido de vuelta. Hola, Anderson, mucho gusto. Qué bueno estar aquí de nuevo. Qué bueno que hayas decidido volver. O sea, que sí, te ha gustado el formato. Siempre que me invitas estaré aquí. No, me gusta mucho el formato. Has venido por Lomita. ¿Ah? Has venido por Lomita. Ya me la comí además. Carlos, ¿quién lleva la iniciativa política en este país? Durante un año, el presidente de la República, Lenín Moreno, tuvo la habilidad de ponernos semana a semana el tema. Decir, esta semana vamos a hablar de esto, esta semana vamos a hablar de esto. Lo hacía o desvelando corrupciones, o enviando corrupciones a la justicia, o enviando a sus ministros a hacer denuncias. Esa era ha pasado. El presidente prometió el 24 de mayo que este va a ser el año económico. ¿Quién lleva entonces la bandera política? Y me parece a mí que desde el 24 de mayo el presidente ha mantenido todavía cierto control de la agenda política, que creo yo que ha sido una gran habilidad, a pesar de que no ha contado con ministros muy talentosos para manejar esa agenda, o más bien ministros timoratos que lo que hacían era esconderse detrás de la figura del presidente para evitar exponerse demasiado y quizás que sus dramas correístas, morenistas salgan a la luz pública. Entonces, lo que Moreno quiso hace un año de convertirse en un presidente medio parlamentario, de estar... Medio a la europea, como dijo, ¿no? De estar detrás de la noticia, terminó siendo el protagonista y no le ha ido mal, porque logró mover el tablero y logró descolocar a muchos sectores políticos e incluso informativos. Ahora creo que con el tema económico sigue manteniendo la agenda, porque sigue respondiendo a una serie de inquietudes de varios sectores que de momento pueden generar aplausos, pero no sé hasta qué punto se vuelva una suerte como de contentina para todos los sectores. Por ejemplo, el tema de la tasa aduanera, por ejemplo. Es decir, lo que estamos viendo es en esta reestructuración económica que mantiene el gobierno con ministros de otra fuerza política, de otras ideas, empieza como a dar la razón a todos los sectores que se oponían al correísmo hasta hace un año. Pero está trabajando bien el gobierno, es decir, tiene claridad el gobierno en que el plan económico que está siguiendo, más que ser el correcto, está bien apuntalado, porque si vas tú trabajando en función de contentar a la opinión pública y vas tomando esas decisiones, no sé hasta qué punto esas vayan a engranar en un gran plan económico que genere reactivación. ¿Moreno está más interesado en ser un presidente anticorreísta o en ser un presidente de transición? Yo creo que quiere ser un presidente de transición y un presidente popular. Un presidente que se ha sintonizado con la mitad de la gente que no votó por él. ¿Cómo explicas que Moreno caiga de casi el 80% en encuestas de Cedatos a por debajo del 45% en las más recientes? A ver, la razón más importante que se vio hace un mes fue la crisis de la frontera norte. Creo que esa fue la peor crisis en un año que tuvo el presidente Moreno, y no solo por la magnitud de la crisis que a todos nos golpeó y que sacudió este país, sino por lo mal manejada que estuvo, por lo insensible, por lo poco considerada con lo que sufrían los periodistas, con lo que sufría la gente. Es un tema que impactó a muchas familias, a muchas personas. Y un gobierno y un presidente que se proyectaba como un hombre sensible, como un hombre progresista, como un hombre que busca este bienestar de los seres humanos, se mostró totalmente frío. Su gobierno se mostró un gobierno frío. Y eso me parece a mí que Eso le costó. Le costó mucho. Le costó mucho. ¿Qué tanto le puede costar la economía si no se resuelven las cosas? Si no se resuelven las cosas, tendrá que... A ver, ahí yo pienso que la calentura, la emoción de hace 2 semanas de muchos sectores de ver que el gobierno estaba dando los pasos adecuados en economía, pueden ser como de muy poco, puede ser un solo hervor, porque cuando haya tensiones dentro del gobierno y cuando se empiece a ver que a lo mejor muchos de esos planes van en contra de bases políticas del gobierno que le sustentan, pueden haber unas crisis, y yo creo que los principales damnificados pueden ser los mismos ministros que él ha puesto con tanto entusiasmo, el ministro de Economía, por ejemplo. Yo creo que hay que esperar un poco más hasta ver qué va a suceder con esta reforma y cómo se la aprueba y cómo avanzan estos proyectos, porque el momento en que el ministro Martínez no encuentre dentro del gobierno la fuerza necesaria para seguir adelante, él puede caerse. Hoy se tiene prevista la lectura del informe final de la Comisión de Fiscalización en torno al juicio político de Gustavo Yalc.
Aquí hay dos cosas. Primero, que la Asamblea Nacional llega por cuarta ocasión a un juicio político cuando el funcionario está destituido, está fuera del país o está caído políticamente. Y lo segundo es qué tanta relevancia ha tomado el Consejo de Participación en el escenario político. O sea, el Consejo de Participación empieza a hacer una tarea que no la podía hacer la Asamblea por un montón de factores. Y creo que ahí se vuelve una válvula de escape y creo que los morenistas estarán contentos de que Julio César Trujillo esté haciendo lo que no puede hacer la Asamblea y lo que el morenismo es incapaz de hacerlo por no desfigurar esa imagen que tiene ante esas bases correístas. Entonces ahí se vuelve como un gran ministro, no sé, de la política, Julio César Trujillo. A ratos me parece que Julio César Trujillo, en ese afán de reivindicación institucional, me parece a mí que empieza como a desproporcionarse muchas de sus declaraciones y muchas de sus acciones que me parece a mí que son peligrosas. No guarda las formas, Trujillo. Es que no solo es cuestión de guardar las formas, yo creo que es cuestión también de manejar con un poco más de habilidad el proceso político que está impulsando el Consejo de Transición. ¿Qué quiero decir con esto? Que él en cierta forma encarna muchas de las frustraciones que tenían muchos sectores políticos, es decir, al ver que durante 10 años todos los organismos de control y el proceso de la justicia estuvieron secuestrados sin que exista un contrapeso y sin que exista una debida fiscalización. Pero ahora que el hombre está al frente y que empieza a destituir a esa gente, me parece a mí que muchas de las acciones y de las formas, como tú dices, le pueden hacer un daño a la institucionalidad y pueden generar algunas dudas de la seriedad con la que puede estar trabajando el Consejo de Participación Ciudadana. Eso a mí en lo personal me preocupa. Porque yo te digo una cosa, perdón que te interrumpa. Hace 10, 11 años, cuando el gobierno de Correa, recién posesionado, se tumbó al Congreso, se tumbó a la Corte Constitucional, también había una algarabía de gente que estaba contentísima de que sacaran a palos a los diputados del PRIAN o Social Cristianos o la Democracia Popular en el Hotel Colón hace 11 años. Entonces, si nosotros nos damos la vuelta y vemos que con todos los matices del caso hay esta suerte como de efervescencia similar, podemos estar cometiendo los mismos errores del pasado. Yo creo que eso no se merece el país. La salida de Gustavo Yay y el Consejo de la Judicatura en general abre la puerta realmente para la independencia y la justicia. Ahora yo escucho mucha gente decir, por fin vamos a volver a ser independientes y hombre, yo conozco medianamente la historia de este país. Justicia independiente no ha sido su característica histórica. Bueno, en mi programa, en el que va a salir este domingo, hablamos en cierta forma de ese tema. 20 años de anhelo ecuatoriano por transformar la justicia. Se cumple en este 2008, luego de que en el 97 y 98, con la caída de Bucarán y la llegada al Arcón, se arma una consulta popular y dentro de ello se plantea ya la reforma a la justicia. Y a partir de ese momento se han ensayado todo tipo de fórmulas: consultas populares, mayorías legislativas, veedurías internacionales, procesos de selección internos, y todos ellos no funcionan porque siempre el poder político les daña. Yo esperaría que en este proceso el Consejo de Participación Ciudadana haga un trabajo medianamente decente, en el sentido de poner gente independiente. ¿De quién depende esto? ¿Del Consejo de Participación, del presidente, de todas las fuerzas políticas? De buena manera depende del Consejo de Participación Ciudadana. Creo que lo que sí cabe reconocer es que ha tenido Julio César Trujillo la entereza de ponerse al frente de todos estos problemas y darle al país unas respuestas y unas certezas, que yo creo que eso es lo importante. De él depende en gran medida. Creo que depende de Lenín Moreno de ser un hombre cauto y sensato y permitir que ese proceso se dé, y creo que de la ciudadanía, de la opinión pública, que vigile por primera vez quizás un proceso que sí debe ser lo más decente posible. Mira, yo creo que el trabajo que se hizo en el 2006, Anderson, cuando se eligió la Corte con esta terna encabezada por el señor Estarelas y la veeduría de las Naciones Unidas, luego de la caída de la Pichicorte, me parece que fue un avance interesante en tener una justicia despolitizada. Pero ¿qué pasó ahí? La Asamblea Constituyente la quitó sin mayor consideración, no dejó que eso florezca, la castró. Y ahí vimos todos los resultados. Entonces, ojalá esta vez sí se pueda dar. Jorge David te pregunta, ¿cuánto tiempo tomará descorreizar este país? ¿Es posible y es necesario? Yo creo que las instituciones tienen que descorreizarse en gran medida. Las instituciones que no llegan o no están en funciones por un mandato popular. Creo que mientras logremos tener organismos de control lo más independientes posibles,
podremos cantar victoria y sentirnos como tranquilos, en el sentido de tener una institución o un Estado bastante descorreizado. El resto viene por cuenta de los electores y viene por cuenta de las maquinarias políticas. Si el país quiere seguir teniendo autoridades correístas o lacistas o nepotistas, es lo que decide el pueblo ecuatoriano, y creo que ahí no deberíamos ponernos muy exquisitos. La última vez que estuviste en este programa te preguntaba si la oposición existía, porque era un momento en el que había una luna de miel antes de la consulta popular, gobierno-oposición, en el que uno no sabía si había oposición en este país. Después de la consulta popular se anunciaba que iba a venir el gran quiebre, que los actores iban a volver a sus esquinas y vamos a volver a tener la confrontación. Eso no ha pasado todavía. No ha pasado, porque lo que pasa más bien es que Moreno sigue teniendo una habilidad para seguir cooptando agenda de la oposición, seguirles callando la boca, y me parece a mí que hay una alineación mayor ahora por cuenta de lo que ha hecho Julio César Trujillo de lo que se veía al inicio del gobierno. Si en el inicio del gobierno no había oposición, pero había todavía muchas dudas, ahora esas dudas están en cierta forma despejadas. Entonces tú tienes a un presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil como Pablo Arosemena, que aplaude las decisiones de gobierno. Sí. Tienes a asambleístas de Creo que fortalecen y que aplauden las acciones que está tomando Julio César Trujillo. Y tienes un alcalde de Nebot que se vuelve como un gran sabio que le da los espaldarazos al gobierno. Entonces, ha habido la habilidad del presidente Moreno de cooptar esa agenda y de descolocar a los sectores de la oposición. ¿Cómo se reconstruye una oposición que ve que cada idea que ha lanzado en esta vida ya la está poniendo en práctica Moreno? Yo creo que las elecciones seccionales serán, me parece a mí, que ya la siguiente prueba por superar para la oposición. Porque ahí sigue una debilidad del morenismo. No sé hasta qué punto el morenismo tenga la fuerza de crear una maquinaria electoral que le permita ganar elecciones o tomarse el poder, porque no sé hasta qué punto ese realmente sea el deseo de Moreno, ¿no? No es un caudillo. ¿Importan las elecciones del 2019 para el 2021? Importan y mucho. ¿Por qué? Porque tienes una ciudad, una capital de la República urgida de liderazgos políticos, de procesos de renovación administrativa, de procesos de renovación política que necesitas impulsarlos. Tienes una alcaldía de Guayaquil que necesariamente va a hacer una transición que hay muchos sectores que no tienen la plena seguridad de que esa transición sea como ya se la está pensando, es decir, de Neboda a Cintia. Puede ser que haya una elección bastante emocionante en esa ciudad. ¿Tú crees? Es que me interesa mucho el caso Guayaquil, entenderás. ¿Tú crees que realmente es posible que el cristianismo 20 años después de una administración exitosa, bien valorada, pierda la corona? Si hay un muy buen candidato de otro bando, puede que pongan aprietos a Cintia Viteri. Es una prueba de fuego para Cintia Viteri bien interesante. Es para muy Cintia interesante. Viteri y para el PSC, porque imaginarás lo que significa para el PSC perder su última gran trinchera. Sí, pero creo yo que en medio de todo hay una rearticulación alrededor del socialcristianismo, y creo que Nebot está haciendo una tarea bastante interesante de proyectarse ya quizás como un candidato presidencial. Quizás no decida ser candidato presidencial al fin y al cabo de cuentas, pero está haciendo ahí este trabajo. Pero sí es interesante para Cintia Viteri porque sería muy frustrante para ella perder una nueva elección en donde se juega ya los atributos personales de un líder político, que no es lo mismo que una legislativa, donde se juega esta famosa idea del machismo que siempre ha rondado alrededor de sus postulaciones y de los apoyos que ha tenido el Partido Social Cristiano alrededor de ella. Aparentemente todo está dado para que ella gane las elecciones porque es una gran alcaldía la de los socialcristianos, pero hay mucha gente que dice también que los cambios son inesperados y que la gente puede ver en esta oportunidad la posibilidad de que haya un cambio de timón con candidatos tan buenos como Cintia Viteri y que aseguren respetar el modelo de gestión de Nebot y quizás le den un nuevo brillo, ¿no? Entonces, sí. Puede ser eso. Sin duda, en política todo puede pasar y en elecciones peor. Quito particularmente tiene el problema contrario, tiene 40.000 voces, ninguna de gran peso, salvo tal vez Paco Moncayo, que ha decidido ya lanzar oficialmente su precandidatura a la alcaldía de Quito. A lo que voy es, aquí la puerta está abierta para el que quiera sentarse en el sillón. Y lastimosamente, municipal. Anderson, estamos poniendo en Quito las carretas delante de los bueyes, como se dice
coloquialmente. ¿Qué miro yo en Quito? A ver, yo creo que este momento, me parece a mí que es el momento más crítico que tiene la ciudad en materia administrativa y política, y no solo o no porque Rodas haya tenido un determinado desempeño como alcalde de Quito, bueno o malo. Yo creo que hay un montón de factores alrededor del alcalde Rodas y alrededor del liderazgo de esta ciudad que le vuelven tan vulnerable. Durante mucho tiempo la ciudad se acostumbró a tener unos partidos fuertes que se intercambiaban en la alcaldía de Quito y que había cierto respeto institucional, pero eso se acabó. Y ahora tenemos una ciudad que no tiene una fuerza política clara y que tiene un montón de desafíos por seguir adelante, que tiene una necesidad de dar un giro. Hay un cambio generacional, pero la mentalidad del quiteño también tiene que cambiar en ese giro. ¿Cómo es que una ciudad como esta, una ciudad tan política, en una ciudad en que de verdad yo me subo a un taxi y los taxistas saben quiénes son los concejales, que es algo que en Guayaquil yo le pregunto a un periodista quiénes son los concejales y no tendrán ni idea porque en Guayaquil el alcalde es la institucionalidad. Claro. ¿Cómo es que una ciudad tan política termina con una cefalía política tan evidente y termina teniendo, con el respeto que me merece el general Moncayo, que mirar 20 años atrás para buscar un liderazgo político? La culpa, en cierta manera, es del general Moncayo, hace 20 años, hace 12, 14 años, cuando él decide, yo creo que él cometió un error. Él se sube en el carro del triunfalismo o de la onda de la Revolución Ciudadana y en lugar de volverse un alcalde crítico y un político más sagaz y más de pensar con cierta malicia lo que significaba el proceso de la Revolución Ciudadana, creo yo que él se sube en ese carro y debilita a la izquierda democrática, se debilita él como líder y deja prácticamente en bandeja de plata, le da en bandeja de plata a Alianza País en la conducción de la alcaldía. Y ahí empiezan los problemas, porque tenemos una alcaldía de Barrera que fue una especie como de tarima política para que se fortaleciera la imagen de Correa, no la de un liderazgo quiteño. Y cuando llega a Rodas se encuentra una ciudad políticamente golpeada, destrozada, y creo yo que él comete unos errores adicionales, que es no meterse con los problemas importantes que tiene la ciudad, más allá de gestión y de urbanismo y de movilidad, sino los problemas políticos, y eso lo debilitan a él. Entonces, cuando tienes un vacío de casi 10 años de alcaldes que no asumen ese error político, tienes una ciudad destrozada. Juan Carlos Amante pregunta, ¿crees que Alianza País, o mejor dicho, el movimiento Maná, tenga algún futuro en las próximas elecciones seccionales? Todo depende cómo le vaya a ir a Correa en lo que yo empiezo a denominar como el cerco judicial alrededor de él. Hay que tomar mucho en cuenta la dirección que empiezan a tomar estas reaperturas de casos, esta ebullición de demandas penales de muchos sectores, los estudiantes del Mejía, los papás del chico Cosíos, cómo quedan, qué acciones van a tomar estos militares y policías del 30S que fueron declarados inocentes, y me parece ahí que puede haber ya un escollo adicional para Correa que le puede complicar su regreso acá al país. El expresidente Correa, que acumula más demandas en fiscalía que guardias de seguridad a su alrededor, tiene una causa que a mí, es una lectura muy personal, me parece la que está más cerquita de pisar los talones, de meterle la mano o de llevar su nombre verdaderamente ante un tribunal, que es la causa de Fernando Balda. Una causa que ha sido declarada por Fiscalía como un crimen de Estado durante el gobierno de Rafael Correa, en la que sucedieron fondos públicos, que no responde ya solamente a corrupción, sino a un crimen deleznable como el secuestro de un ciudadano, que sucedió en territorio extranjero y que fue llevada a cabo por subordinados directos del presidente de la República, la SENAIN, que respondía directamente a sus órdenes. ¿Qué tan posible es que llegue antes la justicia por un caso como este que por un entramado de corrupción, de cuentas secretas cifradas en quién sabe dónde? Lo que debemos también ahí ponernos a pensar es en el momento en el que llega, más que por lo que puede durar un determinado proceso, en el momento en el que llega. Eso está bien. Y llega en un momento en el que tienes a un fiscal encargado, que significa el primer fiscal de esta ruptura del correísmo, de la pérdida del correísmo de espacio, que hace una declaración potente esta semana al decir que se cometió un crimen de Estado. Y me parece a mí que ahí le pone ya, como tú dices, un INRI a Correa y le pone en serios aprietos.
y puede ser que por ahí salga con mucha más facilidad. Otros procesos son más largos, que están mejor camuflados, mejor blindados. ¿Cómo lo Es ves? una estupidez, o sea, es una estupidez que Alianza País, o mejor dicho, pensar que el gobierno de Correa haya cometido una ligereza tan tonta de perseguir a un funcionario, a un exfuncionario, a un personaje que tenía cero irrelevancia política en ese momento, y que incluso generaba muchas preocupaciones y mucha molestia en muchos sectores de la oposición porque no le veían como un político claro, diáfano. Un buen amigo, Ricardo Arques, tiene la teoría del manto de la impunidad. Un periodista español cubrió durante mucho tiempo los excesos del gobierno de Felipe González contra los etarras, y él tenía la teoría del manto de impunidad. Cuando un gobierno tiene tanto poder que cree que es que nunca le va a tocar el turno de responder ante la justicia. Así respondía él a los excesos y a las tonterías que se cometían durante el correísmo, como esta. Mandar a secuestrar a un muchacho, como lo era Fernando Valda, político sí, legislador sí, pero irrelevante, sin peligrosidad para el gobierno. Y además un político que tuvo que irse al gutierrismo para sobrevivir, en los peores momentos del gutierrismo, cuando estaba tan golpeado como fuerza política. Pero ahí tú te pones a pensar, ¿qué tan graves eran las denuncias de Valda para que se asustara tanto la maquinaria correísta y lo persiguiera de esa forma? El caso de los pinchazos a los hermanos de Correa realmente era la punta de un ovillo que podía darnos, o que derivó posteriormente en todo el asunto alrededor del Gran Hermano. O me parece a mí que la preocupación de Silvia Salgado con Correa de que se alteraron los textos constitucionales realmente es una investigación que debemos hacerla nosotros ya 10 años después. Madre mía. Increíble. El fiscal Paul Pérez Reina, designado por el Consejo de Participación Ciudadana, no sin polémica, por cierto, la Asamblea Nacional se quejó públicamente de que eran ellos quienes debían posesionar a un fiscal general, fuera de transición o no. De todas formas, el señor ya está sentado en el puesto, a lo que hoy tiene un perfil muy distinto al que hemos visto en los últimos 15 años en este país de fiscal general, un tipo que está más en los tribunales que en los medios, y que cuando está en los medios dice lo que se puede decir, ni una coma más. ¿Cómo lo evalúas? ¿Crees que quiere quedarse en el puesto? Puede que se quede en el puesto. Creo yo que él viene también, él representa esa reivindicación de los procesos y de la meritocracia, que fue un fracaso adicional. También tenemos que darnos el derecho a la duda de que si representa los intereses de grupos de izquierda y sectores sociales que ahora están apoyando a Julio César Trujillo. Porque hay mucha gente que está preocupada porque todos estos organismos de control, en un espacio de alianzas políticas, el gobierno los esté dando a estos sectores sociales, a estos movimientos sociales, para garantizarse gobernabilidad. Entonces, lo que no debemos pensar, y creo yo que debemos seguir en eso muy cautos, es en que no debemos dejarnos llevar por que declaraciones o acciones que pueden verse muy justas o necesarias por parte de una autoridad como el fiscal no estén libres de una agenda política posterior, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos para evitar que aquello suceda y denunciarlo en su debido momento, porque no queremos tener un fiscal correísta, pero tampoco quizás un fiscal morenista o un fiscal de Pachacútec, ¿no es cierto? Queremos un fiscal, hace caso. Queremos un fiscal como los españoles, que terminan juzgando al PP y que por eso se cae el gobierno del PP. Pregunta Freddy Echeverría, si no me equivoco. ¿Has pensado en lanzarte algún día a la política? ¿Yo? ¿Sí? No, yo sigo haciendo periodismo. ¿Nunca te han tentado? No me han tentado directamente. ¿Indirectamente? Indirectamente sí, pero tuve el buen criterio de decir no. ¿Por qué los periodistas le temen tanto a meterse a la política? ¿Por qué qué? ¿Por qué los periodistas le temen tanto a meterse a la política? Porque cada vez que se le preguntas a un periodista, uno se siente un poco incómodo, como medio... Claro, y después de unos 3 años terminas metiéndote en la política. No, yo creo que en este país es tan desprestigiada la política que siempre está asociada con aspectos negativos, que yo creo que eso es triste y que no debería ser así. Pero creo que la misión del periodista es estar en el lado contrario. O sea, creo que ahí sí hay una indefinición, y creo que te debes a una seriedad y te debes a un público. Por más pequeña que sea tu audiencia
o por más limitadas que sean tu alcance como periodista, tú te debes a un sector. Yo creo que mientras tú hagas periodismo tienes que ser no un periodista vacío de ideas, ni vacío de teorías, ni vacío de ideología, que me parece que esos periodistas no sirven. Lo que sí tienes que ser es un periodista hasta cierto punto vacío de militancia. Y cuando tú eres vacío de militancia puedes tener la posibilidad de mirar con mucho más amplitud y más independencia los procesos de la política. Cuando yo creo el momento en que decidas tú dar un paso a la política, si yo en algún momento lo hiciera, creo que es una vuelta de no retorno. No hay regreso. Y mientras te apasiona el periodismo, no debes hacer política. Dos cosas ya que hablamos del periodismo. La primera es el estado de los medios de comunicación. Estos también tuvieron una luna de miel con el gobierno de Lenín Moreno. No sé si esa luna de miel se ha terminado, no sé si crees que existió, para comenzar. Y segundo, pasamos a la ley de comunicación. A ver, vamos por lo primero. La luna de miel se terminó en la crisis de los secuestrados. Yo llevo prácticamente 20 años de ejercicio periodístico, Anderson, y nunca en mi vida había visto yo, había presenciado una rueda de prensa tan triste, tan dramática, con tanta ira, con tanta venganza, con tanta indignación, frustración, que me parece que es la del 11 de abril, sí, cuando encaran al ministro del Interior, a César Navas. Yo nunca había visto una cosa así. Y yo vi que ahí se rompió la luna de miel y yo hasta pensé, era el gobierno. ¿Se rompe la luna de miel de los periodistas o de los dueños de medios de comunicación que parece que de van los en patines periodistas? distintos? Yo creo que de los periodistas y en cierta forma de los medios de comunicación, porque sí se vieron desconcertados. Hubo una crisis y una presión, pero el gobierno tuvo la habilidad de hasta el 24 de mayo pedir una segunda oportunidad, una segunda luna de miel. Y creo que con esas decisiones de hacer los cambios en la economía, en la dirección económica, cambiar los ministros y luego apurar estas reformas a la ley de comunicación, como que se compró vuelves tiempo a enamorar un poco al panorama político, a los medios de comunicación, en el buen sentido, ¿no? Porque me van a decir luego que los medios ahora están aliados al gobierno, y eso es una bronca totalmente estéril. Pero le generas una nueva expectativa. Yo creo que está bien que los medios de comunicación le tomen la palabra, le den la oportunidad al gobierno para que haga sus cosas. Eso no quiere decir que no seamos críticos. Yo he sido crítico. Ustedes han sido críticos con el gobierno y eso está bien. Ley de comunicación. El gobierno presenta una reforma que no satisface al completo a nadie, pero que tampoco disgusta a casi nadie. ¿Cómo la ves tú? Creo que es necesaria. Me parece a mí que está cumpliendo una promesa y creo que el gesto, el símbolo político es importante. ¿Por qué razón? Porque se compromete y reconoce que hubo una violación a los derechos humanos fundamentales a través de cortar la libertad de expresión en los 10 años a través de esta ley. Porque tira al piso una institución nefasta que se va a completar o que se va a consolidar el 23 de junio, me parece que es, cuando en la revocatoria del mandato posiblemente saquen de su cargo al alcalde de Loja, que es el papá de la Supercom. Y me parece a mí que en esa forma tú le das o le reconoces o reivindicas una lucha de tantos años. Una lucha del país entero que tenía... La propuesta en sí, específicamente, ¿es buena, es insuficiente? Es insuficiente. Siempre será insuficiente porque yo parto de una idea que es un poco más radical. ¿Cuál? Que es que el problema tenía que haberse reformado desde la Constitución. Mientras tengamos esas patas cojas en la Constitución de considerar a la comunicación como un derecho público, Como un servicio público. como un servicio público, y que tienes dentro de la Constitución algunos artículos en los que ya te obligan a que tú no, a que limitas la inversión de capitales en los medios de comunicación. Y que generas esta condición de servicio público, le dejas como, le va a volver siempre insuficiente a la ley. Y siempre será una ley que estará al servicio del talante del político. O sea, Moreno a lo mejor no la utiliza y a lo mejor esta nueva ley cambia algunas cosas. Te preguntan, Carlos, ¿cuál es la agenda del periodismo de hoy? A ver, la agenda del periodismo de hoy tiene que ser, me parece a mí que tiene todavía un largo camino por investigar estos 10 años de correísmo. Creo que eso no se ha cerrado, creo que recién empieza. Creo que eso es una agenda muy importante y tiene que ir de la mano de continuar el proceso y de seguir el proceso de gobierno de Lenín Moreno. Eso también es indispensable. No podemos eso soslayar. Hablamos ya del 2019,
Está muy lejos políticamente el 2021 para hacer cualquier análisis, pero ¿qué más da? Podemos hablar de lo que sea en la posta. 2021, hablabas de Jaime Nebot como un tipo que está trabajando su imagen de presidenciable, aunque a la final no se sabe si la va a Claro, tomar. está adelantando la tarea. ¿Qué es lo que está haciendo que te hace tener esa percepción? A ver, primero este giro social que le ha dado en la propaganda municipal, es decir, dejar de hablar de puentes y de bordillos y de embellecimiento, que además Guayaquil es una ciudad está bellísima. Preciosa. Yo he estado estas últimas semanas en Guayaquil y veo cómo ese interés, ese detalle por embellecer la ciudad. A mí me gustaría que en Quito existiera esta agenda, no solo del alcalde, sino de toda la ciudad, por embellecer, por poner una escultura aquí, por un monumento acá, por inaugurar un edificio, etc. Sí, es una ciudad que se ve cuidada. Sí, exactamente. No perfecta, pero cuidada. Cuidado. Segundo lugar, creo que le pone un rostro social al hablar de educación, al hablar del respeto, al hablar del rostro del guayaquileño, que es realmente el verdadero motivo por el cual se debe luchar desde la política. Y me parece a mí que poco a poco Moreno empieza a tomar, digamos, Nebot empieza a tomar nota y empieza a posicionar su punto de vista en temas en los que nunca los había hecho años atrás, con mucha más facilidad y con mucha más recurrencia que antes. Política exterior, el apoyo al alcalde de Quito, los temas económicos que bueno, siempre los ha hecho, pero ahora lo hace con mucha más fluidez y lo empiezas a sentir ya como un político más nacional. Entonces creo que hay un despertar de Nebot. Está ganando terreno. Empieza a moverse por el país también. Y empieza a moverse por el país. Tenemos la próxima semana la visita a Quito. Y en tercera visita en un año. Con un socialista, con Ricardo Lagos. Eso va a estar muy interesante. Impresionante. Guillermo Lasso ha anunciado también su deseo de correr nuevamente a la presidencia de la República por tercera ocasión. ¿No está quemado ya? Yo no creo que Guillermo Lasso está quemado. Yo creo que es un político valioso. Soy de los pocos periodistas que reconocen la valentía, la inteligencia y el talento de Guillermo Lasso, más allá de que haya muchas cosas que yo no comparta con él, y creo que él tiene el derecho de ser el principal líder de la oposición y él no tiene que dejarse ganar ese lugar. Va a ser una competencia complicada porque él tiene un reto adicional por el cual pelear, que son las elecciones seccionales. Al no ser un movimiento de feudos, creo, él tiene que pelear por ganar un espacio en Guayaquil, que le será complicado, tratar de conquistar Quito de alguna manera, otras ciudades, y depende de cómo le vayan en esas elecciones, va a poder trabajar. Va a poder seguir trabajando, porque si le va súper bien, entonces dices, bueno, tenemos a Lasso como recargado, pero si no le va bien, entonces vas a decir que es Creo. Y adicionalmente creo yo que dentro de Creo, Anderson, hay unos problemas internos de dirección del movimiento muy complicados. Me parece que hay unas disputas innecesarias, un poco bobas, que le pueden generar problemas a Creo. Ahora, yendo a lo de fondo, a Guillermo Lasso se lo veía como el candidato del anticorreísmo. Muerto Correa, ¿tiene vida Guillermo? No lo sé. Creo que Guillermo en su inteligencia y en su deseo por hacer política va a tener que reivindicar y reinventar algunos principios de su carrera política. Porque es verdad, él es el candidato del anticorreísmo, ha tratado de ser el candidato del antimorenismo, pero Moreno le ha quitado hábilmente muchas plataformas con las políticas que ha llevado adelante. Y además Lenín Moreno no es un tipo que confronta. ¿Te sorprendió que el 24 de mayo Moreno lo llame a Lasso? No lo llame directamente, pero se muestra abierto a un diálogo con Lasso. Sí me sorprendió porque me pareció de una habilidad política interesante. Es decir, es como que Moreno ve a Lasso como una figura a la que hay que cuidar, a la que hay que evitar que se te vaya de las manos. Con la que no hay que confrontar. No hay que confrontar y quitarle el piso permanentemente. Entonces, Lasso dice una cosa y Moreno le contesta, es decir, no aviva la polémica, sino más bien la apaga. Le dice, ¿quiere conversar? Perfecto, conversemos. Entonces, como que le deja a Lasso sin esa plataforma para poder seguir haciendo una carrera de oposición, que es lo que se esperaba. ¿Moreno quiere ser un presidente de un término o de 2 periodos? Ahí sí me voy a equivocar porque yo me equivoqué hace un año y medio cuando yo pensé que iba a ser el primer preso político del Ecuador. Yo pensaba que Lenín Moreno iba a ser el primer preso político del Ecuador, porque yo veía a un presidente que, por sus problemas de salud, y yo siempre pongo eso en la mesa de discusión, es muy difícil que él llevara adelante una tarea política. Sí, lo decían muchos. Eso no ocurrió,
pero no creo, no siento que él pueda ser un presidente de 4 años más. Habría que ver, a lo mejor le está yendo muy bien y lo puede hacer. ¿Hay alguien en el gobierno que si el presidente no quiere ir, pueda formarse para ir? Dentro del gobierno no lo sé. No, creo. dentro del gobierno, sí. O sea, dentro del morenismo. Dentro del morenismo. Es que eso es lo que te decía al principio. Yo más bien ahí creo que es la gran debilidad del morenismo, porque no encuentro yo figuras fuertes que puedan tomar el aposto. Ni siquiera en Correa. Correa era un gran caudillo. Bueno, pero los Correa mandos no, grandes porque se encargaba de aplastar a todo el mundo. Bueno, pero las mayores figuras cuestionables o no se fueron con Correa. Moreno se queda con la sub-17, no sé. Pero dentro de ello ves que no despiertan, que no arrancan. Ha pasado un año. ¿Qué tienes en la bancada? ¿Qué tienes tú en la bancada de Moreno? ¿A Daniel Mendoza quizás? Sí, pero fuera de la asamblea dentro del gobierno tienes a Juan Sebastián Roldán, Pablo Campana, que no lo está haciendo mal. Pero no es necesariamente un morenista como tal. Es un ministro. Sí. No es un morenista como tal. O sea, tú deberías decir, o sea, ¿va a haber un espacio para Augusto Barrera? No lo sé. No lo creo. Del centro hacia la izquierda, Carlos, mirando al futuro, no solamente el 2019, tal vez el 2021. ¿Algo se mueve, algo vive dentro del centro hacia la izquierda? ¿O inevitablemente este país va a seguir la corriente del péndulo? Lo que yo creo es que si hay un agotamiento ya del modelo de Alianza País con Moreno, va a haber una necesidad de péndulo. Y creo que ese vacío lo puede llenar tranquilamente Jaime Nebot, si es que logra superar sus números que no son muy positivos en Quito, o en una disputa con Guillermo Lasso. Esta es una pregunta que siempre he tenido. ¿Quién está más a la derecha, Jaime Nebot o Guillermo Lasso? Yo creo que Guillermo Lasso, por ser un hombre, me parece a mí, mucho más estructurado, teóricamente puede ser un político más radical desde la derecha. Okay. Me parece que Nebot es un tipo mucho más maduro políticamente, mucho más hábil, y creo yo que él puede correrse un poco más hacia el centro. Me parece que Lasso en cierta forma guarda muchos del perfil de la formación que tenían los políticos de la democracia popular cuando eran de la derecha. Es decir, mucho más formados, más radicales en ese sentido, más OCPs, como decía Rafael Correa, y eso tiene cosas buenas y malas, ¿no? ¿Hay espacios para outsiders en este país, para figuras? Siempre va a haber espacios para outsiders, siempre. Pero muchos de esos espacios, y creo yo que valdría un poco retomar lo que está pasando en Quito, creo que es lo que pueda suceder en la capital en estas elecciones. Sí. Es bien importante. Porque tú decías hace un momento, tenemos a un candidato eterno como Paco Moncayo que empieza ya a jugar una agenda. Habría que ver si es que la izquierda democrática por sí sola le da a él una ventaja electoral. Yo creo que no, porque la izquierda democrática le ha ido muy mal en las elecciones desde su refundación. Se ha hablado de que ha estado conversando con Democracia Sí o con el mismo Alianza País. Entonces es una colcha de retazos que compiten por Moncayo. Lo que yo no veo en Quito es una gran movilización ciudadana de sectores de diferente impronta que planteen una agenda de ciudad y sobre esa que haya un candidato. Sí, o sea, que estamos buscando la cara para luego ver qué hacer con esa cara. Claro, puede ser que a lo mejor el señor Yunda o el señor Zapata ganen las elecciones, pero eso no va a solucionar el problema, porque Quito no está reflexionando lo que le pasa a la ciudad. Y a lo mejor hay tantos candidatos pequeños que se rompen los votos que a lo mejor Rodas puede encontrar un buen espacio para reelegirse, ¿no? Me apuro en el tiempo. Asamblea Nacional, cambio desde que nos vimos, de José Serrano a Elizabeth Cabezas. Impresionante, ¿no? ¿Qué se nota allí? Se nota que los políticos no son eternos ni son infalibles. Me parece a mí que lo que le ocurrió a Serrano es la demostración de que cuando la política es llevada simplemente por intereses, es quizás más débil que cuando la llevas por principios. O sea, cuando tú rodeas recursos económicos, grandes caudillos alrededor, agendas oscuras, lo que tú quieras, no es tan fuerte la política que cuando la llevas con principios. La forma tan aparatosa en la que se cayó Serrano realmente demuestra que el país necesita
mejores O políticos. sea, igual no se cayó muy duro porque no cayó de mucha altura. Pero del estrado a la curul sí es bastante. Le ha costado. Le ha costado. ¿Quién ha hecho una movilización por José Serrano, el diputado más votado de este país? Lo que yo veo es que él está muy metido en la agenda de Manabí como para tratar de volver a ese su bastión y de querer revivir. A la asamblea no ha vuelto, salvo para ver caer a Carlos Bacamancheno, no ha vuelto más. ¿No? ¿Cómo lees una actitud así? La de un político que se está lamiendo las heridas, un político que tiene que repensarse. No sé qué espacio haya para él. Tendrá él que, como te digo, recomponerse a través de la agenda en Manabí. Creo yo que ahí está manejando esas denuncias que ha hecho sobre el tema de jueces, fiscales, a raíz de su caída no han pegado. Se volvió un político totalmente irrelevante para la agenda nacional, como lo es Gabriela Rivadeneira. Entonces tú ves ahí el gran déficit político que tienen los movimientos políticos más allá del poder que hayan amasado. Más allá del cargo. Más allá del cargo y del poder que amasaron. Es increíble. O sea, ¿cómo es posible que se vuelva, o sea, que todas las esperanzas de un país se cifren en un hombre de casi 90 años, que lo único que tiene es su gran respetabilidad y su gran honradez como político? Que no haya nadie que le pueda señalar de corrupto como Julio César Trujillo. Y al que lo humillaron en las puertas de la Corte Constitucional cuando presentaba las firmas a favor de los Días Unidos y todo lo demás. Y ahora es el hombre sobre el cual descansa toda la institucionalidad ecuatoriana. ¿Tú te imaginas si Trujillo decidiera lanzarse a la presidencia de la República? Capaz y gana, pero yo creo que ya su tiempo pasó, ¿no? Ya se lo ve viejito, aunque con una lucidez impresionante. No, es impresionante. Es Yo estuve aquí en el tiene una programa valentía increíble. Ojalá él haga un trabajo que vaya más allá un poco de las formas, como hemos conversado al principio, y le dé al país una esperanza. Eso es importante, ¿no? Hace un año, Carlos, para terminar, ¿pensabas que algo de lo que estamos hablando hoy era posible? Con la llegada de Lenín Moreno, la reelección de Jorge Glass a su lado. No, yo me equivoqué. ¿Pensabas que algo era posible? No, yo me equivoqué al principio. Yo pensé que íbamos a tener un gobierno muy complicado porque yo sentía que iba a haber un secuestro del correísmo sobre Lenín Moreno. Capaz que se iban a precipitar unas elecciones de medio periodo por la debilidad de Moreno y reconstituirse nuevamente el correísmo. Pero no se dio así. Qué bien se siente entonces equivocarse. Así es, porque es una demostración de que los periodistas no hacemos futurología. Gracias por estar aquí, Carlos. Gracias por compartir los análisis con nosotros. No se pierdan este domingo Políticamente Correcto sobre el tema de la justicia. Y no se vayan. Mi conclusión de esta mañana, el punto final. Esta semana ha colado en la Asamblea una doble propuesta de la oposición. Por un lado, Paola Ventimilla del Partido Social Cristiano ha logrado que se incluya en una resolución de respaldo a Nicaragua un respaldo a Venezuela, algo que no se había hecho en 11 años. Por otro lado, María Mercedes Cuesta de la bancada de Integración Nacional, el BIN de las minorías, ha logrado un consenso mayoritario en la Asamblea Nacional respecto a la Secretaría Técnica de Drogas. Ambos casos nos demuestran que la vieja y fofa excusa del tenemos la razón pero no los votos ya no es válida para la oposición. La oposición no solamente tiene que ir a criticar las políticas equivocadas de un gobierno o los intentos legislativos equivocados de la Asamblea. La oposición no solamente tiene ahora el derecho, sino el deber de presentar propuestas que logren consensos, como los que han logrado esta semana, para encaminar al país por la ruta de la unidad, por la ruta de llegar al punto medio entre las diferencias, porque no solamente se les paga el sueldo y se los escoge para ir a oponerse, sino también para ir a proponer. Nos vemos aquí el lunes, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Gracias por seguirnos, gracias por comentar.